el lunes previo a las elecciones, por cierto, de Estados Unidos el próximo 4 de noviembre, haremos en ¿Qué tal, Fernanda? Una mesa especial con gente de primer nivel, Malca, para hablar del tema de las elecciones. Me parece muy importante que nos podamos reunir Larry Rubin, tú, Adriana Braniff, en algún momento que estará en transmisión y en cobertura, Gonzalo Oliveros, en fin, gente muy experta en el tema que le sabe y que, bueno, pues eso nos va a poder plantear un panorama del futuro de Estados Unidos a la par del futuro de México. Ahora, la semana pasada, Malca Novigrot, abogada internacionalista, te pedí que nos explicaras de manera muy sencilla, muy sencilla, cómo funciona el Colegio Electoral de Estados Unidos. A ver, ustedes recordarán que hablábamos que el sistema de Estados Unidos es un sistema verdaderamente particular y que fue muy novedoso. Entonces, vamos a hablar un poquito del Colegio Electoral desde el punto de vista histórico. En 1787, el Congreso Constitucionalista se estaba peleando entre dos facciones de cómo elegir el presidente, porque unos tenían un temor fundado a que si el pueblo lo elegía, podía ser un tirano, lo que querían obviamente evitar. Y por otra parte, había otra facción que decía que sería el Congreso quien era el que tenía que elegir a este presidente, que como recordarán, hablábamos que era un presidente que no tenía el poder que mucho más adelante logró tener. Entonces, ¿qué sucedió? Se hizo un compromiso de generar este colegio electoral. Entonces, este colegio electoral, si nosotros vemos los Federalist Papers de Alexander Hamilton, que decía, bueno, este colegio electoral es una votación indirecta donde el pueblo, el votante, elige a estos electores o representantes que son informados, que son educados y que saben de política, y ellos a su vez van a elegir al presidente. Pero sucede una cosa muy interesante. El sistema político americano no solo trata de balancear el poder en tres poderes, sino también trataba de balancear el poder entre los estados fundadores de lo que era la Unión de Estados Unidos. Entonces, sucedía que el sur tenía una población muy grande, pero eran esclavos muchos de ellos. Entonces, el norte tenía una población de votantes. ¿Quiénes eran votantes? Los blancos, hombres terratenientes. Entonces, ¿qué pasa? Se llega a un compromiso. Se llega a un compromiso de población. ¿Qué va a suceder? Se crea este colegio electoral en donde se entendía que los esclavos iban a ser 3/5 de persona. Obviamente después, cuando se abole la esclavitud, esto pasa a la historia, pero así es como los estados del sur logran tener una población que se equipara a los del norte. Entonces, ¿qué sucede? Sucede... ¿1/5 de población? 1/5 de persona. ¡De persona! Obviamente eso se quita en la Constitución de los Estados Unidos, pero los esclavos no eran una persona, un votante completo, como el hombre blanco terrateniente. Eran considerados como 3/5 de persona. Ay, y después, no, Malca, sí, porque qué cosa. eso les daba la población. Eso les daba la población. Ahora, ¿qué sucede? Es, obviamente, el artículo 2 de la Constitución, que dice que las legislaturas de los estados pueden elegir o pueden determinar cómo se eligen estos electores que forman parte del colegio electoral. Es lo que dice, o sea, no especifica siquiera la Constitución colegio electoral, los llama electores. Entonces, ¿cómo sucede? O sea, el artículo 2, que estoy mencionando, se cambia hasta que se abole la esclavitud. Obviamente quitan también de la Constitución los 3/5 de persona. No, imagínate. No, terrible. Bueno. Pero pues Así era la visión. Bueno, o sea, había esclavitud. Había esclavitud. Bueno, entonces, el colegio electoral se crea ex profeso y, o sea, no siempre está activo. Se crea para las elecciones de presidente y vicepresidente. Igual hay que considerar la 12ª enmienda que dice que el segundo lugar no se vuelve vicepresidente. Hay un proceso, o sea, es lo que dice la 12ª enmienda.
Entonces, este colegio electoral es una forma indirecta de elegir al presidente y vicepresidente. Nuestro sistema es una elección directa. Nosotros votamos y elegimos quién va a ser presidente y quién va a ser vicepresidente. En Estados Unidos se elige a estos electores. ¿Cómo se determinan estos electores? Estos electores se determinan por el número de curules que tienen en el Senado. Cada estado tiene 2 senadores en el estado, en el Senado, y en la Casa de Representantes o en la Cámara de Representantes calculan los curules de acuerdo a la población de cada estado. Entonces, por ejemplo, Texas tiene 40 electores, Florida tiene 30 electores. Entonces, ¿qué sucede? Sucede algo muy interesante. O sea, les asignan así el número de electores que tienen en este colegio electoral. El colegio electoral tiene 538 electores. Para que un presidente o un candidato presidencial gane, tiene que tener al menos 270 votos, o sea, de estos electores. Ahora, sucede una cosa muy interesante. Se puede ganar el voto popular, pero no el electoral. No el electoral. ¿Por qué? El del colegio. ¿Por qué? Porque digamos que estamos en el estado de Texas. ¿Qué fue lo que le pasó a Trump? Le pasó a Trump con Hillary Clinton. Hillary y le pasó ganó a Gore, el voto popular, por pero 3 no millones de votos más que Trump. Pero ganó en el colegio Trump. Pero ganó en el colegio Trump. Lo mismo sucedió con Gore y George Bush hijo. Lo mismo sucedió. ¿Por qué sucede eso? Porque tú puedes ganar todos los votos de un estado, puedes tener un voto o 50 votos, digamos, por decir algo. En un estado puedes tener muchos votos, pero te van a dar, si es el estado de Texas, te van a dar 40 de esos votos de los electores del colegio electoral. Entonces, tú nada más tienes estos 40 votos. Entonces, lo que sucede es que tú puedes ganar la votación nacional, pero en ciertos estados que son clave, que son los estados bisagra, que son los swing states, que son tan famosos, donde todos los candidatos presidenciales van una y otra vez, se vuelven muy importantes estos estados, como Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Georgia, por decir unos, ¿no? Entonces, lo que sucede es que uno tiene que ser muy estratégicamente y pensar que estas votaciones son en realidad 50 votaciones individuales más Washington, D.C., o sea, 51 votaciones individuales, lo cual hace que si el presidente gana si el candidato gana la votación nacional, puede ser que la suma de los votos que obtiene en el colegio electoral pues no le den, entonces gana alguien más, como ganó Trump. Entonces, esto es obviamente no te puedo decir cuántas veces han tratado de reformar este sistema, pero es una reforma muy compleja que no va a suceder. Ahora, Malca, ¿cada elección cambian los electores, los 538 electores, o son los mismos? No, no son los mismos. Son los mismos. No, no son los mismos. De hecho, en algún momento era la legislatura del estado que elegía a esos electores del colegio electoral. Fue hasta mucho después que las legislaturas de los estados hicieron que los votantes, los electores, votaran por estos electores del colegio electoral. Pero es muy interesante, casi todos los estados, excepto Maine y Nebraska, tienen una regla de quien gane el voto popular en el estado ese es el que gana. Son los electores del estado. Es decir, por ejemplo, si Texas, digamos Texas, que tiene 40 votos, si en Texas gana candidato A, entonces todos los votos, los 40 votos que le pertenecen al colegio electoral van para el que obtuvo la mayoría. Pero también hay estos electores, de repente son rebeldes. A ver, déjame ir a anuncios QTF, porque esto está... ¿Se dan cuenta? O sea, sí es importante la votación y ser elegido en mayoría en Estados Unidos, pero al cabo lo determina el colegio electoral. De esos 538 personas. Volvemos. En unos minutos concluimos por el día de hoy con Malca Novigrot sobre cómo funciona el colegio electoral de Estados Unidos. Ya nos decía, son 538 electores. El que gana con 270 votos o más, al menos. Al menos 270 votos o más. Exacto. Entonces decíamos que casi todos los estados tienen esta regla
de winner takes all. Es decir, que si gana el candidato el voto popular en ese estado, se lleva todas las votaciones que le corresponden de los electores en ese estado, pero se ha dado el caso que hay rebeldes, que hay de estos electores medio rebeldes. Entonces, cada vez le han puesto más pinzas para que se cumpla esta regla de winner takes all, de que el ganador se lleva todo. Porque han habido electores que dicen, no, yo voy a darle mi voto al otro candidato. Pero se ha tratado de acotar un poco eso, ¿no? Entonces, la mayoría de los estados tienen que si gana el candidato A en ese estado, se lleva todas las votaciones que le corresponden a ese estado en el colegio electoral. Ahora, del mapa de Estados Unidos, ¿cuánto se pinta de azul y cuánto se pinta de rojo? Mira, esa pregunta es complejísima. Si tú vas a ver la elección, dentro de un mismo estado, tienes que ir por condado y condado que se vuelve azul o se vuelve rojo, porque en un mismo estado tienes condados que son mayoritariamente demócratas y mayoritariamente republicanos. Entonces, las elecciones son divertidísimas. ¿Por qué? Porque tienes el mapa y estás viendo el estado donde están entrando los resultados del estado, que el condado se va poniendo azul, rojo, y entonces eso determina a su vez la votación de quién gana, o sea, quién es el candidato que gana en el estado. Ahora, sí es un hecho que hay estados muy importantes. O sea, Washington lo es. Sí, los estados Florida lo es, claro, Texas es. Y estos estados bisagra que decíamos también. Georgia. Obviamente, Georgia, Wisconsin, Michigan, en North Carolina. Son estos estados que tienen 19, 18 votos en el colegio electoral. Entonces, se vuelve un juego estratégico. Por eso los presidentes no van. Obviamente, California, que es el que más votaciones tiene en el colegio electoral, tiene 54 electores. Ay, es muy importante. Muy. Pero Hillary Clinton, por ejemplo, ganó estos estados como California y como Nueva York, que tiene 28, y con todo y todo, Trump le ganó. O sea, es mucho más estratégico, es mucho más estratégico. Y por eso es que todos los candidatos, o sea, los dos candidatos, le están apostando tanto a estos swing states, a estos estados bisagra, porque ahí es donde está la acción. Hay que ser más estratégico de ver cómo se divide el mapa. Y eso es lo que lo hace tan interesante y a su vez tan impredecible, aunque sabemos que la votación está muy, muy cerca. Pero hay un factor que creo que tenemos que tomar en cuenta, que a veces los votantes de Trump no se declaran, ¿no? Entonces, esto va a estar es lo que pasa hasta la urna. Exacto. Muy divertido. Bueno, a ver qué tan divertido resulta para México, mi querida Malca. Sí, ciertamente. Entonces, el lunes 28, Emilio, organizamos previamente esta mesa QTF rumbo a las elecciones de Estados Unidos, porque pues del 28 al 4 queda una semana para ver resultados. El 28 Malca está aquí, pero después se va a Chicago. Cada uno va a jalar para varios lados de los que trabajamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda?, para darle seguimiento a esta posibilidad. Malca, pues gracias. Y por último, me parece importante preguntarte para pasar a otro tema. ¿Hay veda previo como en México o se puede seguir? O sea, Bruce Springsteen va a cantar para Barack Obama en apoyo a Kamala Harris. Todos están haciendo. Hasta el día 4. Hasta el día 4 van a hacer proselitismo, ¿no? Bien. Gracias, Malca. @Malca Novigrot. Gracias por acompañarnos hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Un gusto.